y sobre todo, bueno, dar por abiertas estas 11ª jornadas de la Red de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Y seguidamente voy a dar paso a una mesa inaugural que yo creo que es relevante, innovadora, transformadora, probablemente diría que inspiradora. Y para ello contamos con Enrique Bernal Delgado, que en su ponencia de datos de vida real y transformación de los sistemas de salud nos va probablemente a trasladar y aterrizar esta temática. Enrique Bernal es doctor en medicina, es máster en salud pública y máster en economía de la salud. Es un privilegio poder tenerlo en casa y fuera de casa porque tras un periodo como investigador visitante en Dartmouth Institute en Estados Unidos, fundó el Grupo de Investigación de Ciencia de Datos para Servicios de Salud y Políticas del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, donde actualmente ocupa el cargo de científico senior. Con una trayectoria de 25 años con proyectos de investigación sobre servicios de salud y política basada en datos, está contribuyendo al desarrollo sin duda de la Nube Europea de Investigación e Innovación en Salud y al Espacio Europeo de Datos en Salud para uso secundario. En este último ha estado profundamente involucrado en la conceptualización del Espacio Europeo de Datos de Salud como un motor para lograr la transformación digital de los sistemas de salud en Europa. Actualmente está allanando el camino para generar guías sobre cómo utilizar los datos en el mundo real, en la regulación y en la evaluación de tecnología sanitaria. Hoy nos va a contar la plétora de datos disponibles en formato digital, la capacidad tecnológica desplegada por el Sistema Nacional de Salud en los últimos años y la progresiva sofisticación del método científico, haciendo que la generación de la evidencia con el dato de vida real sea hoy una alternativa más que viable para apoyar la toma de decisiones tanto de clínicos como a nivel regulatorio y de política sanitaria. Es momento de pensar en los mecanismos y en los recursos necesarios para el uso continuado y sostenible de los datos de vida real, ya que sin duda reforzarán de una manera transformadora el Sistema Nacional de Salud. En suma, el doctor Bernal nos hablará sobre el uso de datos de vida real, qué preguntas puede responder, qué cautelas debemos tener cuando lo usamos y, en definitiva, cómo conseguir de forma efectiva su utilización continuada, sistemática y a tiempo. Cuando quieras, Enrique, bienvenido. Muy bien. En media hora, además. ¿Qué tal? Mira, la primera diapo, esta, funciona. Esta la presenté, Lili, me decías, ¿dónde estás? La presenté en 2015 en Tenerife. Esta idea era tratar de reflejar que se están produciendo varias transiciones. Transiciones epistemológicas, de la forma en la que queremos conocer la realidad. Transiciones en el paradigma científico. Transiciones digitales. Todo esto a la vez. Y nos toca a nosotros el tratar de ver cómo conseguimos que esas transiciones, que son transiciones muy profundas, son crisis profundas en el conocimiento humano, cómo hacer que sea fácil utilizarlas para la toma de decisiones, decisiones difíciles, decisiones complejas, de múltiples actores en múltiples lugares. Y las transiciones que vemos ahí, la que decía yo epistemológica, partimos del mundo de los ensayos clínicos como fuente de conocimiento médico y lo ponemos en una pirámide bien alto y las revisiones sistemáticas de esos ensayos clínicos están todavía más alto, si están bien hechos los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas, claro. Y abajo nos dejamos los estudios observacionales y partimos de esa base, de esa pirámide, y ahora estamos invirtiendo la pirámide. No quiere decir, no diré aquí y no voy a defender en ningún sitio, que nos tenemos que olvidar de los ensayos clínicos, ni mucho menos. Pero que en este momento los estudios observacionales están progresando como una fuente importante de algo que los epidemiólogos
Hemos usado toda la vida. Yo soy epidemiólogo de formación, ¿vale? Claro, hay que hacerlo bien. La segunda transición es la digital, pero viene de la mano. Viene de la mano. No sé qué fue antes. Huevo o gallina. Viene de la mano. Y claro, la clave aquí es cómo movilizar ese dato. Esta es la clave, ¿vale? Bueno, pues entonces en el 2015 lo apuntaba. Y a lo largo de estos 10 años hemos dado muchos pasos, todos. Y algunos nos hemos dedicado un poco en profundidad, como decía Juan Carlos, a tratar de conceptualizarlo y hacerlo posible, básicamente, ¿vale? A ver si hoy soy capaz de contar, en el título de mi ponencia decía que tenía que hablar de datos de vida real y de transformación de sistemas sanitarios, lo que voy a hacer. Datos de vida real, porque aquí vamos a acotar el campo semántico un poco, ¿vale? Porque al final el dato de vida real, en realidad, nace como concepto de fortuna, como idea, por oposición al dato experimental. En realidad, el dato de vida real es dato observacional. Básicamente, ya está. Dato observacional. El dato observacional está en múltiples lugares. Algunos los ha señalado el director general Joaquín Velilla. Tenemos múltiples fuentes de datos que están conteniendo datos que proceden de la observación. Puede ser humana o puede ser programática, pero observación al fin y al cabo. Algunos, además, tienen la cualidad de recogerse de forma rutinaria, no todos, ¿vale? Pero ahí tendremos registros clínicos, registros poblacionales, como los registros de cáncer, tendremos historia clínica electrónica, datos que proceden de la historia clínica electrónica, tendremos datos que proceden de estos aparatitos, tendremos datos que proceden de secuenciación genética que se almacena en algún sitio. Todo esto no es dato experimental, todo esto es lo que forma el conjunto de datos disponibles para hacer algo con ellos. Y a esto nos referiremos todo el tiempo, ¿vale? Y hay otra cuestión semántica que me gustaría discutir, que es qué es Big Data y qué es dato de vida real, y si tiene alguna diferencia. Porque entonces otro término de fortuna, el Big Data, y lo usamos de forma bastante acrítica. Al final tienen similitudes y tienen diferencias, ¿vale? Big Data. Hombre, lo más, digamos, las características... Habéis oído hablar de las 3 Vs, de las 5 Vs, de las 7 Vs. Yo creo que acabaremos sacando 12 Vs en algún momento. Pero el hecho de que sean datos masivos, y masivos es muy masivos, no es muchos datos, pero sobre todo que se generan a gran velocidad, esta es una característica, y que necesitan técnicas de computación especial para poder ser utilizados. Esto es la característica fundamental, son estas dos últimas, ¿vale? Los datos de vida real pueden no ser masivos, pueden ser pequeños, ¿vale? Se recogen cuando se recogen. Puede ser que se recojan muy rápido, también, pero no necesariamente. Y puede que necesiten computación de esta naturaleza, este tipo de computación de alto nivel, de altas prestaciones. Pero puede, no es obligatorio. El resto son ya cosas parecidas. Los datos son variados, era una de las Vs. Y ahí la maldición de la heterogeneidad. Tenemos que tener en cuenta que son datos que se recogen desde múltiples fuentes en múltiples formatos, algunos estructurados, algunos no estructurados. Problemas de veracidad, obviamente, calidad de los datos. Lo mismo, Big Data, que dato de vida real. Y retos matemáticos clarísimos en el caso del Big Data. El problema de dimensionalidad ahí se hace mucho más evidente. Y puede ser que los retos matemáticos sean los mismos en el dato de vida real si es que ese dato es masivo. Este rollo para decir que fundamentalmente, ya nos encargaremos de tratar Big Data, si hace falta, con el CERN, tratando de buscar partículas subatómicas o tratando de hacer mejores modelos atmosféricos, Big Data. Pero fundamentalmente nuestro trabajo, aunque sea de cientos de miles o miles de millones de datos, es dato de vida real. Normalmente lo que usamos en el 99% de los casos es esto. ¿Para qué son necesarios los datos de vida real? Bueno, en el campo que nos toca hablar hoy, podemos distinguir
como dos grandes funciones en el mundo de la regulación y la evaluación de tecnologías sanitarias. Sería la parte precomercial o preadopción y la parte postcomercial o postadopción, ¿sí? Independientemente de que se financie o no, por un sistema público. Preadopción, precomercial, postadopción. Y ahí las preguntas que el dato de vida real puede respondernos son de este tipo, son múltiples. Ahora detallo algunas. Dejadme hacer un inciso. El ensayo clínico, y por eso la gran transformación, no responde a ninguna de estas preguntas. Y todas estas preguntas arquetípicas, para quien toma decisiones de regulación, se tienen que responder con la mejor evidencia disponible. Y no va a venir de un ensayo clínico, va a venir de estudios realizados con datos de vida real. Y tenemos, en la zona precomercial, necesitaremos modelos largos del lenguaje para hacer escaneo de nuevas tecnologías. Eso no lo vamos a hacer con ensayos clínicos, claro, no tiene sentido, es absurdo eso, lo he llevado al absurdo. Modelos largos del lenguaje para descubrir, por ejemplo, cuáles son los mejores comparadores, cuáles son las mejores exposiciones a comparar, cuáles son los endpoints que son relevantes para la toma de decisiones. De las preguntas pico, las tres siglas finales: exposición, comparadores y outcomes. ¿Vale? Modelos largos del lenguaje para eso. Porque en este momento la determinación del endpoint no es, en fin, más bien puede responder a condiciones espurias, no a condiciones de necesidad, o no es relevante para los pacientes. ¿Vale? La detección de necesidades huérfanas de investigación también está aquí. ¿Vale? El incremento de la base de conocimiento que necesitamos. Claro, ahora lo hacemos buscando, ¿verdad?, en los repositorios de ciencia, en los repositorios de literatura científica, pero hay mecanismos mucho más modernos, desarrollados ya en algunas agencias europeas o en algunas instituciones europeas que permiten incrementar de forma exponencial la base de conocimiento y además analizarla también con modelos largos de lenguaje. La parte de los modelos largos de lenguaje está ahí. También hay trabajo que tenemos que hacer, que se está haciendo y tenemos que hacer, que es unir todos los desarrollos académicos que hay sobre ciencia de la regulación. Todos esos se utilizan datos de vida real. No sé si, David, tú vas a hablar luego de este tema, un poco, al final. Importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Dato de vida real, precomercial, preadopción, y nos da luego David algún detalle adicional sobre ciencia de la regulación. Y en el postcomercial tenemos, y quizá este no lo estamos aquí es donde yo echo de menos, porque en esa parte, modelos largos del lenguaje, hay que ir creándolos. Y hay metodología que ahora señalaré que nos permite ya tomar algunas decisiones precomerciales, pero donde echo mucho de menos la reutilización de datos, me parece que estamos rozando un problema ético, es aquí, en la parte de la postcomercialización. Tenemos los datos, pero no los utilizamos. Y nos servirían, por ejemplo, para monitorear el acceso real, efectivo, que está teniendo la población, los pacientes, a algo que se ha aprobado ya en el sistema. Si, por ejemplo, no se están encontrando algunas necesidades que tendrían que haberse encontrado. Pacientes que deberían ser tratados no son tratados. O utilización inadecuada de algunas tecnologías, algunas intervenciones que se están utilizando en pacientes o en grupos de población para los que no se ha probado su efectividad y su seguridad. Luego, problemas relacionados con la implementación dentro del sistema, el impacto presupuestario, el impacto organizativo y, finalmente, la necesidad de saber si en vida real lo que se ha producido en el ensayo clínico que nos decía que era eficaz y seguro está siendo efectivo, eficiente y seguro. No estamos haciendo suficiente en la utilización de los datos. Bien, pues para esto son necesarios y por eso la transición epistemológica
Y por eso la transición metodológica. Y por eso se nos hace más necesario que nunca el trabajar con los datos que existen de forma adecuada. De esto que acabo de decir os pongo 2 diapositivas para mostraros usos posibles. En la parte precomercial, y igual la vas a hablar tú. Bueno, si te he pisado, perdona. ¿Vale? Esto viene de un artículo en el autor último, el autor senior Sebastian Schneeweiss, de Harvard, Clinical Pharmacotherapeutics. Nos esquematiza los usos potenciales en ciencia de la regulación de los datos de vida real. Y veis que hay 4 usos fundamentales. La aprobación primaria. Mira, estas son fundamentalmente cuando hablamos de enfermedades raras y cuando hablamos de intervenciones muy enfocadas a un subgrupo muy específico de la población, no tenemos forma de hacer un buen comparador en un ensayo clínico. Necesitamos datos de vida real para tenerlo como grupo de comparación. Bueno, pues para la aprobación en esos casos concretos sería útil. Para las indicaciones secundarias, se aprobó para esto, ¿veis? En la línea verde, pero, ojo, con los datos de vida real estamos descubriendo una posible segunda indicación de ese fármaco o de esa tecnología. Me vale para los dos. Lo que llama aquí Sebastián es trayectorias adaptativas en el proceso de regulación. Mira, necesitamos ya, lo hablaba creo que era Elena, la aprobación temprana para facilitar las innovaciones tempranas. Aquí nos vamos a encontrar muy rápido con la industria, pero tenemos que ser capaces de conocer. Esto está condicionado, esta aprobación temprana condicionado a que luego en vida real esté funcionando como se dice. Ese es el tercer caso. Y luego seguridad. Los ensayos clínicos al final tienen un problema metodológico serio para poder descubrir problemas de seguridad, porque son eventos raros. Y por tanto necesitas muchos casos. Y además necesitas muchos casos no en el laboratorio, muchos casos en la interacción de una tecnología con la organización sanitaria. Y hay el caso de uso de seguridad, que puede tener 2 naturalezas distintas según este esquema. No entro en detalle. Esto son cosas de que hacemos nosotros. Son 4 usos posibles tras adopción. Pues mira, la adopción la velocidad de adopción de una tecnología y su impacto en la salud. Por ejemplo, este es un ejemplo a la izquierda, ahora os lo digo. O la implementación del código ictus, la implementación de una política y sus resultados. Claro, una política está compuesta de tecnologías y organización. Y a veces cogemos la tecnología y la vemos en sí misma. Y en sí misma no tiene sentido. Tiene sentido en su interacción con la organización. Y lo que es efectivo aquí puede no ser efectivo allá. Esto, ¿verdad, Rosa? Es un ejemplo que estuvimos trabajando para varias regiones europeas. O decisiones de priorización, que es lo mismo que decir en quién está indicado, y ver que esa priorización quirúrgica en realidad no está atendiendo o está atendiendo las necesidades que debería cubrir. O efectividad en vida real de una tecnología que ha demostrado ser eficaz a nivel experimental, pero no sabíamos cómo funcionaba. El primer ejemplo es la implementación del código ictus en España, 2008-2009, me parece es la publicación, corregidme, y ver cómo evoluciona la mortalidad en los pacientes que reciben tratamiento. Veis que en la gráfica de la izquierda la mortalidad no bajaba en ictus isquémico. Empieza a bajar, luego se estanca, ¿vale? ¿Por qué se estanca? Incluso veis que hay variación, veis que hay una sombra alrededor de la línea de la tendencia, ¿no? De mortalidad, que es lo que estamos viendo ahí. Y vemos ahí unos gorritos de Nomo, que en realidad son distribuciones de muerte en pacientes no tratados, pacientes tratados. A la derecha, la diferencia. Todos esos son hospitales que están haciendo trombectomía, todos. Por tanto, son acreditados. Todos los hospitales tienen nivel para hacerlo, capacitación para hacerlo. Y, sin embargo, la diferencia de mortalidad en pacientes trombectomizados oscila 5 veces. Esta es la variación que vemos ahí. No sé si esto es una pantalla, esa variación que vemos ahí. Ese parón en el descenso es debido a esta variación en la adopción que depende de cómo la técnica interactúa con las organizaciones.
básicamente. Esto lo necesitamos saber, y eso se sabe con dato de vida real. A la derecha, cuando implementamos el código ICTUS, tenemos la impresión de que todos... Hombre, está muy claro el protocolo. ¿Sí? Está muy claro. Entra por la puerta de urgencias. Hay sospecha de que sea isquémico. Tenemos que hacer un TAC. Demostramos que es isquémico. Le hacemos o trombolisis o trombectomía. Pasa a planta. ¿Sí? Bueno, pues mirad todas las trayectorias de los 2.800 pacientes tratados en Aragón en el año 2020, me parece. Esos son pacientes pasando por trayectorias clínicas distintas. Y no la mayoría pasa por donde tiene que pasar. Esto es yo lo llamo el cuidado personalizado. No sé si bueno o malo, pero personalizado. Porque ahí pasan pacientitos todo el rato. ¿Vale? Izquierda abajo, priorización quirúrgica. Estos son 4 países. La pregunta era, oye, ¿los protocolos de priorización durante el momento de las restricciones de la pandemia, esos protocolos han funcionado o no? Restricción de acceso a los quirófanos solamente para las personas que lo necesitan. Mujeres con cáncer de mama, diagnosticadas. ¿Vale? Y estuvimos mirando Gales, estuvimos mirando Bélgica, estuvimos mirando Marche en Italia, estuvimos mirando Aragón. Y lo que hicimos con eso fue decir, ¿cuál era el tiempo a tratamiento, tiempo a primer tratamiento del momento del diagnóstico de la mujer al tratamiento primero? Fuese radioterapia, fuese quimioterapia o fuese cirugía. Y ver con esa proyección, ver si se había cumplido la proyección o por el contrario se había incrementado el tiempo hasta tratamiento. Otra pregunta relevante que se puede responder. Y el último es la evaluación de la vacuna de COVID. No de la vacuna, del programa de vacunación de COVID. En todo Finlandia, en todo Bélgica, perdón, la región de Bruselas y Valonia, y en Aragón. Y ver que la eficacia única de la vacuna, cualquier tipo de régimen, cualquier tipo de marca comercial, tiene un efecto distinto en España, en Bélgica y en Finlandia, que no tuvo efecto. La vacunación, el programa de vacunación en Finlandia no tuvo ningún efecto. Sí que lo tuvo en Bélgica, mucha diferencia entre expuestos y no expuestos. Bueno, dejadme deciros que aquí está toda la población metida. Eso no es Big Data. Toda la población metida, toda la población expuesta y no expuesta, macheada cada día durante 6 meses. Eso no es Big Data. En todos los países. Eso no es Big Data, eso es Real World Data. Pero fijaos qué potencial tiene si somos capaces, segunda parte de mi intervención, qué potencial tiene si somos capaces de movilizar los datos que tenemos. Claro, no lo podemos hacer académicos para hacer nuestros proyectos de investigación, para publicar nuestras cosas y luego venir aquí y contar cosas. No, esto hay que hacerlo de forma que quede embebido en los procesos habituales de la organización. No puede ser de otra manera. No tiene sentido. Claro, y os voy a contar un poco por dónde puede ir la cosa. Es irrenunciable, tenemos que pensar en estos términos. Hay una gran política europea, hay una regulación que es la regulación del espacio europeo de datos de salud, que tiene 2 partes. Uso de datos primario, que sería la parte más del desarrollo tecnológico de herramientas para el uso de los cuidados, y uso secundario, que sería lo que estábamos hablando ahora, este tipo de utilización de los datos para conocer cómo funciona el sistema mediante la investigación, para facilitar la innovación y para facilitar la regulación. Y esto es un propósito general claro de esta nueva regulación. Lo han comentado antes, nosotros hemos trabajado en estos, estamos trabajando de hecho, porque Quantum estamos trabajando en la conceptualización me avisa que son 20 minutos. Ahora te dejo a ti los 25. Quantum, calidad de los datos. Piloto, pilotar los conceptos de TEDAS, ¿vale? Pero básicamente, lo que tratamos de hacer en TEDAS, que es veis ahí el logo, lo que tratamos de hacer en TEDAS fue decidir qué pasos había que dar para movilizar el dato. Y decidirlo
bueno, tratando de dibujar lo que sería el ciclo de vida natural del dato. El dato se recoge a la izquierda de la frontera, verde. Esas son las fuentes originales, las fuentes nativas. Se recoge para los propósitos concretos para los que se recoge, de forma nativa. Y en algún momento lo tendremos que utilizar en este lado de la frontera, uso secundario. El así llamado Health Data ADU. Este es la especie de acrónimo con el que se le llama el Espacio Europeo de Datos de Uso Secundario. Tendremos que preparar el dato. El dato en origen no se ha recogido con ningún propósito de investigación o de innovación, se ha recogido para lo que se recogía. Por tanto, seguramente tendrá problemas de calidad o tendrá problemas de cardinalidad, o problemas que tendremos que tratar. Lo prepararemos, publicaremos que está este dataset preparado para quien lo quiera utilizar para hacer investigación, innovación, regulación, en este lado de la derecha. Y cada una de estas dos grandes fases tiene sus pasitos, ¿vale? Ese es el primer reto. El segundo reto es que tenemos que hacerlo para cualquier tipo de dato. El esfuerzo fundamentalmente ahora se está haciendo sobre el dato estructurado, el dato que podemos pensar que se puede poner en una tabla, no para el dato no estructurado, que tiene otras consideraciones X. No entraré ahora. Pero cualquier tipo de dato que pueda estructurarse es objeto del trabajo en este momento, ¿vale? Eso es todos los datos ya desactualizados de 2022 que tenía Vigan, que lo ha nombrado antes la gerente Elena. Tercer reto, el gobierno del dato. El gobierno del dato tiene estas características fundamentales con las que hay que contar para poder movilizarlo, para otros propósitos, pero para poder movilizarlo a escala, de forma continuada y que sea reutilizable, es a esto a lo que me estoy refiriendo, este es el gobierno del dato. Todos los ciudadanos, tenemos que tener el dato de todos los posibles. En el caso español, todos los ciudadanos. Tenemos la ventaja de que tenemos un mecanismo fácil de reconocimiento. Toda la población está dentro del sistema sanitario. Esto no pasa en todos los sitios. Y además la tenemos bien adscrita a zonas geográficas. Esto es una enorme ventaja. Tenemos a toda la población y podemos tener su continuidad a lo largo del sistema. Tenemos además que la regulación nos permite el opt-in por defecto, es decir, que salvo que digas lo contrario, tus datos serán utilizados para los propósitos de la regulación. Ya está. Ingestión rápida y continua. ¿Cómo gobernar la ingestión rápida y continua? Rápida y continua. Todos los días debe haber nuevos datos, ¿vale? Desde el origen hacia el uso secundario, desde el lado izquierdo de la frontera hacia el lado derecho. La limpieza, la curación centralizada, el principio de una única fuente de verdad. Es fundamental. Pseudonimización que nos permita que nuevas bases de datos entran, porque son nuevas, o que de la misma base de datos tenemos nuevos datos, lo podamos seguir utilizando. No perdamos el track, no perdamos la continuidad de los datos. Que sean posibles cualquier enlace, uno a uno, persona a persona a n, donde vive, o n a 1. Y que sea la visión longitudinal. Fotos fijas sirven de poco. Interoperabilidad semántica y sintáctica, pero semántica, que se hablen entre sí semánticamente las fuentes de datos. Procedimiento único de acceso a datos y procesamiento en entornos seguros. Eso es Vigan. Eso es lo que tenemos en Aragón. Eso es Vigan. Es decir, esto no es que yo me lo esté inventando, esto es que llevamos 7 años trabajando, yo creo, Carlos, luego quizá tú cuentes alguna parte de esto, ¿vale? Eso es permitir utilizar a escala los datos para usos de investigación, innovación y regulación. Y si lo ha hecho una institución del Estado español, del Sistema Nacional de Salud, lo pueden hacer todas. Esta es la moraleja. Bueno, pero el ciclo no es ciclo, Carlos, no es ciclo si no se cierra. Claro, hasta ahí hemos producido ciencia. Esos son 5 minutos, ¿verdad? Hasta ahí hemos producido ciencia o evidencia, real world evidence. Hemos producido evidencia que viene de dato de vida real para esos propósitos que digo. Claro, pero ahora tiene que devolverse a la cama, devolverse a las decisiones políticas. Hombre, ahí es donde está fundamentalmente hoy, ahí es donde está la red de agencias, claro. Aquellos actores que utilizando la evidencia disponible
pueden informar sobre el mejor curso de acción a aquellos que tienen que tomar una decisión, sea una decisión clínica o sea una decisión de política sanitaria. Ahí la veo perfectamente instalada, sin más. Pero me gustaría también, bueno, dejadme hacer un pequeño excurso. Esto no es tan evidente como lo acabo de decir, claro. Porque cuando trabajamos con datos de vida real, no estamos diciendo este fármaco es más eficaz que su comparador y es seguro para estos 35.000 pacientes, ¿no? ¿Verdad? No, es que las decisiones son de otra naturaleza. Y esas decisiones de otra naturaleza, además, afectan a distintos tipos de problemas con distinto nivel de gravedad. Es decir, cuando se informe, cuando una agencia de evaluación de tecnologías, a partir de ahora, que usa Real World Evidence, tiene que promover un informe, lo que tiene que pensar es en los niveles de criticidad de la propuesta que le hace al que toma las decisiones, que son distintos para distintos usos o de distinta gravedad del problema. Por ejemplo, esto se me ha ocurrido a mí, mientras preparaba ¿vale? Que seguramente una decisión de adopción de una determinada tecnología, que sea crítico el problema, el nivel de criticidad será muy alto. Hay que tener mucho cuidado cuando informemos desde el Real World Evidence, ¿no? ¿Vale? Pero me falta una cosa, es lo que iba a decir antes, estoy terminando, querida. Mirad, ahí está el uso. Ahí está el uso, quiere decir que hay personas que pueden también, dentro de las agencias de evaluación de tecnología, generar evidencia sobre datos de vida real, claro. No son solamente los que están ahí abajo analizando la evidencia disponible y proponiendo un curso de acción. No, es que también se puede generar evidencia desde las agencias utilizando datos de vida real, es decir, saltar del análisis de literatura y de las revisiones sistemáticas de evidencia aquí, al uso de datos de vida real. Sea como sea, mira, desde el comienzo, lo hablábamos antes de empezar, Lili, hace 10 años en Tenerife yo empezaba a hablar de esto, de estas maneras, traté de formalizar, me parece que fue contigo, Sandra, que nos fuimos para allá, ¿no? Creo que sí. Empezamos a formalizar un poco estas ideas, es cuando empezábamos a pensar en Vigan también. Me congratulo de que ya existan informes de la red de agencias que estén hablando de estos retos, claro. Es súper importante empezar a formalizarlo dentro de la red, es decir, a institucionalizar las ideas, ¿vale? Lo que está claro es que hay una preocupación que precisa de guía y que precisa de capacitación. Y fijaos, recientemente, en proceso de resolución, hemos presentado una propuesta con múltiples actores internacionales de la industria y de la academia. Entre ellos está EMA, está NICE, está Oxford, está Erasmus, Darwin. Estamos nosotros. Está del parte de la industria está Sanofi, está Novo Nordisk, está MedTech, las grandes tech y las grandes pharma. Estamos poniéndonos de acuerdo en cómo, vamos a la propuesta, a ver si nos la financian, cómo utilizar el dato de vida real para generar evidencia y llegar a buenas decisiones de incorporación, de regulación y de evaluación de tecnologías sanitarias. Y ya he terminado. Muchísimas gracias.